Estamos viendo nuestra declaración de fe y nos quedamos en el tema de la gravedad del pecado. Vamos a terminar con un punto ahí. ¿Qué tan malo es el pecado? ¿Qué tan malo es el pecado? Y voy a tratar de ilustrárselos de esta manera, ¿no? ¿A cuánto les gustan las fotos? ¿Todas? Hay algunas fotos, mis hermanos, o hay ciertas fotos que la verdad no nos gustan mucho. Por ejemplo, yo me he tomado fotos y no me gustan porque me hacen ver muy gordo. Según yo estoy bajando de peso, cuando me toman una foto y la veo, no me gusta y la rechazo la foto, no la quiero ver. Pienso que lo único que me muestra es mi gordura. ¿Sí hay fotos así o no? ¿O no te ves bien, no te gusta? ¿Y cómo reaccionamos cuando vemos este tipo de fotos, mis hermanos? ¿Qué pasa con este tipo de fotos? Nos vemos confrontados con la realidad de nuestra vida, ¿no? ¿Sí o no? Esto es lo mismo que pasa con las fotos de Dios hacia nosotros. La Biblia es una cámara, ¿sabían? Que nos toma fotos. Y nos confronta con la realidad de nuestra pecaminosidad. Y no nos gusta ver la foto nuestra en la Biblia. La rechazamos y comúnmente tenemos la tendencia a, por ejemplo, evitar los textos bíblicos que tratan sobre nuestro pecado. Estás en una área de pecado y tratas de evitar esos textos porque son tu foto. ¿Sí me entiende? O muchas veces tratamos, para excusarnos de ese tipo de fotos en la Biblia, tratamos de señalar pecados más horribles que los nuestros, que llegamos a ver en otros. No, pues es que el vecino que tengo, Señor, mira a ese vecino, y le das una lista X de todas las cosas malas que hace y que tú no haces, pero que la Biblia te está diciendo que estás mal en esa foto. ¿O no es así, hermanos? O tratamos, inclusive otros tratan de prestar ayuda social en lugar de buscar el remedio para sus pecados. O sea, tratan de callar lo que estás haciendo mal, prestando una ayuda social, es decir, a ver, hermano, ¿dónde hay evangelismo? Yo quiero ir al hospital, yo quiero ir a las plazas a predicar el evangelio, pero hay fotos en la Biblia donde tú apareces. La verdad es que, mis hermanos, mirar la foto que nos muestra la Biblia nos hace ver feos, manchados, en un estado lastimoso. La foto nos deja angustiados, deprimidos y desalentados, porque esa es la realidad de nosotros, la que la Biblia muestra, ¿sí o no? La Biblia describe al pecador en términos espantosos, tal como es. Por eso la pregunta es, ¿qué tan malo es el pecado? ¿Qué tan malo es? ¿Qué tan malo lo ves? Si en algo, mis hermanos, si nosotros no tenemos un buen entendimiento de lo que es el pecado, no tendremos el entendimiento de lo que fue el sacrificio de Jesucristo por ellos. Dios nos ha dado el remedio, mis hermanos, para nuestro pecado y vencerlo. El pecado es el cáncer más destructor del mundo, que inevitablemente va a traer terrible castigo de Dios. Pero ignorar su presencia, ignorar la presencia del pecado, ignorar el pecado sobre nosotros, es permitir que ese enemigo, como si fuera cáncer, y que es tan presente en la fortaleza de nuestro ser, nos destruya. ¿Y saben cómo nos destruye muchas veces el pecado? ¿Cuántos llegaron a ver la película del caballo de Troya? ¿Sí vieron cómo destruyeron aquel lugar?
Pues hagan de cuenta que el pecado así es, algo parecido, destruye internamente y eternamente. Por eso está la ilustración de la rana. Una rana, cuentan de una rana que se encontraron y pues a algunos les gusta comerse las ancas de rana, ¿verdad? ¿Cuántos han comido ancas de rana? ¿Alguien ha comido ancas de rana? Son como pollito, haz de cuenta bien, son ricas. Allá para el lado de, no sé si es Tepechitlán o algo así, es muy famoso para las ancas de rana, ¿no? Pero cuentan de esta rana, que la rana estaba bien gordota, sus piernotas, y la metieron a una olla de agua, le prendieron fuego y empezó a calentarse el agua. Al principio, la rana disfrutaba del agua tibia y sabrosa. Al principio, como que pensaba que se estaba dando un bañito, así como en los vapores de acá de, por ejemplo, San Juan Cozalá, ¿no? Así pensaba la rana. Pero siguió calentándose el agua y la rana no hizo nada para salvarse, no trató de hacer nada para salvarse. Murió a causa de su indiferencia al peligro que se encontraba en esa olla de agua. Así muchos, mis hermanos, de nosotros, si descuidamos el tema del pecado, de lo que la Biblia nos habla del pecado, que el pecado, si lo vemos como algo inofensivo y no tratamos de rehusarlo, la realidad es que va a traer una terrible calamidad a nuestras vidas, sea hombre, adulto, joven, niño, lo que sea, mujer. El pecado hace estragos a todos. Amén. No sé si ¿alguno de ustedes ha leído el libro de Isaías? ¿Alguien ha leído el libro de Isaías? Bueno, yo les animaría que un día vuelvan a leer el libro de Isaías con 2 lápices, uno rojo y uno azul. Y por favor, con el lápiz rojo, cuando lea el libro de Isaías, subraye todos los pecados que menciona el profeta Isaías, todos, subráyelos. Con un lápiz rojo. Pero luego con el lápiz azul subraye todas las reacciones de Dios ante esos pecados. Fíjese, Isaías, cuando le habló, ¿a quién cree que le habló en su libro? ¿A quién cree que le habló Isaías? Al pueblo de Dios, y el pueblo de Dios eran como los creyentes, como si fuéramos nosotros. Y les llegó a decir, nada más una idea para que se den una idea de cómo todo el libro está plagado de esto, el libro de Isaías. Les llegó a decir al pueblo de Israel, nación pecadora, pueblo cargado de iniquidad, generación de malvados, hijos corrompidos. Yo les pregunto, ¿son palabras fuertes? ¿Sí o no? ¿Y ustedes creen que pase eso en nuestros días? Sí, sí pasa. Es terrible y sí pasa. Así que entendamos, mis hermanos, que el pecado es tan malo como la Biblia lo describe, tal como la Biblia lo describe. Pero en fin, ante la necesidad de tan grave que es el pecado, y que Pablo lo describió, que todos, no hay justo, ni siquiera uno, surge la necesidad de un redentor, surge la necesidad de un salvador, el cual solo Dios nos puede proporcionar. Y aquí es donde entra nuestra sexta declaración de fe. ¿Sí es sexta? Sí, ¿no? Creemos en la salvación del hombre. ¿Cuántos creen en la salvación del hombre? Es verdad, la Biblia describe qué feo nos vemos, qué espantosos, qué terribles, pero sin embargo, también la Biblia nos describe esa gran salvación que Dios proporcionó a los hombres. Así que esta será nuestra declaración que estaremos viendo. Creemos en la salvación del hombre. Cuando el hombre pecó, mis hermanos, lo hizo por su propia voluntad. Repito, cuando el hombre pecó, lo hizo por su propia voluntad. Por ahí usted va a escuchar muchos comentarios. Algunos le van a decir, no, fue Dios el que determinó esto. No, otros por allá, no, es que el pecado es algo simbólico nada más, y va a oír muchas cosas.
pero no le haga caso a nadie. Escuche lo que Dios dice. Amén. El hombre pecó por su propia voluntad. De esta manera, si el hombre pecó por su propia voluntad, nosotros tenemos que entender algo. Tenemos que entender, mis hermanos, que Dios no estaba obligado a hacer nada por el hombre. ¿Cuántos dicen, es cierto? Dios no estaba obligado. Dios no estaba obligado a hacer lo que hizo. No estaba. Pero Dios, mis hermanos, aunque no estaba obligado en hacer nada, porque si el hombre pecó por su propia voluntad, en lugar de obedecerlo, Dios no abandonó al hombre a su suerte, le extendió su brazo amoroso para rescatarlo de su triste condición. Romanos 5, versículo 8 al 10. Vamos a darnos cuenta de este gran amor de Dios hacia nosotros los pecadores. Romanos 5, verso 8 al 10. ¿O hay alguno aquí que diga, yo conocí a Dios, yo me acerqué a Dios, yo le busqué a Dios porque he sido bien bueno, hasta el día de hoy sigo siendo bien bueno? ¿Hay alguien aquí así? Levante la mano para hacerle bola ahorita. Romanos 5, verso 8. ¿Lo tienen? Dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, ¿siendo aún qué? Cristo murió por nosotros. Me encanta algo que dice antes de esto. Déjenme ir ahí. En Romanos 5, antes de lo que mencionamos, en el verso 8 al 10, dice en el verso 7, esto es una verdad lo que dice el verso 7. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. ¿Cuántos de nosotros seríamos capaces de morir por aquel hombre que está en la prisión y que ha asesinado, ha cortado dedos, ha cortado orejas? ¿Cuántos de nosotros estaríamos dispuestos a dar la vida por ese hombre? A ver, levante la mano. Ay, el hermano. ¿Cuántos estaríamos dispuestos a dar la vida por un asesino? No lo haríamos, hermano. Y menos, imagínate, menos por aquel que llegó a hacer daño a algún familiar tuyo. Eso es lo que dice la Biblia. Es decir, nosotros los humanos sí arriesgamos la vida por alguien bueno o X, pero no lo hacemos por alguien malo. Pero Cristo dice aquí en el texto que leímos, que dice que aún siendo pecadores, nosotros éramos pecadores, éramos hombres malos, no había justo ni siquiera uno, y aún a pesar de todo eso, Jesús, Dios, no nos abandonó y Cristo murió por nosotros. ¿Estás agradecido? Dice, pues mucho más estando ya justificados por el sacrificio de Jesús, por él seremos salvos de la ira, de la condenación. Verso 10, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Porque el Hijo del Hombre, dice Lucas 19:10, el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Cuándo dijo esto? En una ocasión cuando mandó a 2 discípulos para que consiguieran hospedaje, para quedarse a dormir, no encontraron, regresaron enojados y le dijeron a Jesús, ¿quieres que hagamos que descienda fuego del cielo y los consuma a todos? Y Jesús les reprendió y les dijo, ustedes no saben de quién son hijos. ¿Por qué? Porque Jesús los está enseñando que así no es con Él. Y es cuando dijo esto precisamente, porque el Hijo del Hombre no vino a buscar y a salvar, sino a lo que se ha perdido. Esto es lo mismo, nosotros tenemos que tener el mismo pensamiento.
Tito capítulo 3, versículo 3. Esto éramos. ¿De dónde nosotros fuimos amados, aún siendo esto que éramos? Tito capítulo 3, versículo 3. ¿Lo tienen? Dice, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en la malicia, envidia, aborrecibles, aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador, note, ¿quién tomó la iniciativa en la salvación, mi hermano? ¿Quién? Dios. Dios es el que toma siempre la iniciativa. Dios. Dios es el que manifestó su bondad, dice nuestro Salvador, y su amor para con los hombres. Verso 5, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. La salvación, mis hermanos, es una manifestación entonces clara del amor de Dios. La salvación es una manifestación clara del amor de Dios para nosotros. No debe de haber duda en nosotros, mis hermanos. Deberíamos estar bien comprometidos con nuestro Dios al saber la gravedad de dónde nos sacó el Señor. Si conocemos el tamaño de lo que es el pecado, debemos conocer el tamaño de lo que es el sacrificio de Jesús. Juan 3, versos 16 y 17, ahí afirma esta manifestación de amor de Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvar al mundo por medio de Él. Este es el plan y el corazón de Dios, salvar al mundo, pero el mundo no quiere. Espero que los estudiantes de Casa de Oración IPCO sí lo quieran y dejen las vidas del pasado en el pasado, sepúltenlas. Este es el amor de Cristo manifestado a nosotros a través de la humillación en Filipenses 2, versos 5 al 11. El amor de Cristo manifestado a nosotros en su humillación. ¿Lo tienen? ¿Lo tenemos? Dice ahí, haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó a lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Fíjese qué manifestación de amor Cristo nos presenta. Dijimos que Dios no estaba obligado, Él no estaba obligado a hacer nada por nosotros los pecadores. Sin embargo, no nos abandonó. Aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros, y esta es la forma en que lo hizo. Cristo, que es Dios, dejó esa posición de ser Dios para tomar un cuerpo como el de nosotros, someterse a un cuerpo como el de nosotros. Desde ahí ya es una humillación. Y no solo eso, sino tomar un lugar como un siervo. Por eso, mis hermanos, a veces algunos de nosotros creíditos, ¿qué somos? Si Él siendo Dios
hizo semejante cosa. ¿Nosotros quién somos para sentirnos alguien? Deberíamos aprender esto. Nosotros, fíjense bien, por voluntad propia desobedecimos a Dios. Cristo, por voluntad propia, decidió obedecer al Padre para morir por nosotros. De esta manera, entonces, la salvación es el mensaje de Dios comunicado a los hombres. La salvación es el mensaje de Dios comunicado a los hombres, esperando que los hombres vengan al arrepentimiento. Esperando que los hombres vengan ¿a qué? Al arrepentimiento y a la fe de su Hijo Jesucristo. Esto es muy importante. Romanos 3, verso 21 al 24. Romanos capítulo 3, versículo 21 al 24. ¿Lo tienen? Dice: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Para cuántos es la salvación, mis hermanos? ¿Para cuántos? Aquí dice claramente que Él lo hizo. Todos estaban destituidos de la gloria de Dios, todos estaban separados, quiere decir que Él murió por todos. Pero no todos tienen la salvación, ahí dice que todos los que creen en Él son los que la van a tener. La salvación, mis hermanos, representa entonces la obra total de Dios, representa la obra total de Dios por medio de la cual rescata al hombre. Repito, la salvación de acuerdo a la Biblia representa la obra total de Dios por medio de la cual rescata al hombre, y vamos a ver de qué lo rescata: de su estado pecaminoso, de la ruina eterna, de la sentencia del pecado, pero también le otorga por medio de la salvación, las riquezas de su gracia. En 2 de Timoteo capítulo 1, verso 9 y 10, dice esto la Escritura. 2 de Timoteo capítulo 1, versículo 9 y 10. 2 de Timoteo capítulo 1, verso 9 y 10. ¿Ya lo tienen? Dice: ¿quién nos salvó y nos llamó con llamamiento? ¿Qué llamamiento nos hizo Dios a usted y a mí? Santo. Fíjese, ponga mucha atención. No solo nos salvó Dios. Es decir, no solamente tú como cristiano te debes de gozar por tu salvación. Tú como cristiano tienes que buscar el cumplir el llamamiento que Dios te hizo, porque no solo te salvó, dice aquí, sino que te llamó con un llamamiento santo, para que tú seas santo, no el enmascarado de plata, no, para que seas verdaderamente alguien que vive en la santidad de Dios y representa a ese Dios que es santo. No conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Pero ahora, verso 10, ha sido manifestada la aparición de nuestro Señor Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. ¿Cuántos de ustedes saben que un día, con esa fe puesta en el Señor Jesucristo, van a ser inmortales? ¿Lo sabe? Sí. Esa es la promesa, esa es la esperanza que Dios nos da a cada uno de nosotros. Bien, otro punto interesante en la salvación, mis hermanos, es que la salvación
fue totalmente completa por Cristo Jesús. La salvación fue totalmente completa por Cristo Jesús. Este es un punto importante en nuestra declaración de fe. ¿Por qué lo digo? Porque hay varios de diferentes religiones que predican lo diferente. Por ejemplo, los mormones. Los mormones enseñan que no fue suficiente el sacrificio de Jesús, tú tienes que hacer cosas. Eso dicen los mormones. Los católicos te enseñan que si tú no vas a misa, si tú no participas de la Eucaristía, si tú no participas de las confirmaciones y todo ese tipo de cosas, si no se bautiza, entonces tú no puedes tener salvación. Son obras. Y hacen incompleto el sacrificio ¿de quién? De Cristo. Pero también los testigos de Jehová. También ellos afirman que el sacrificio de Jesús fue incompleto. Los adventistas o sabatistas conocidos, también ellos afirman que el sacrificio de Jesús fue incompleto, que debemos hacer obras para alcanzar la salvación. Pero vamos a confirmar con la Biblia. ¿Qué dice la Biblia, no? Primera de Juan 2:2. Vamos a ver cómo la Biblia nos dice que el sacrificio de Jesús fue completo. El sacrificio de Jesús fue completo. Primera de Juan 2:2. ¿Lo tienen? Dice, Cristo es el sacrificio por el perdón de nuestros pecados, no solo por los nuestros, sino por los de todo el mundo. ¿Fue completo o no el sacrificio de Jesús? Sí. Primera de Juan 4:10. Primera de Juan capítulo 4 versículo 10. ¿Lo tiene? En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios primero, sino que Él nos amó y envió a su Hijo para que fuera ofrecido como sacrificio por el perdón de nuestros pecados. ¿Fue completo el sacrificio de Jesús? Sí. Hebreos 1, versículo 3. Hebreos 1:3, ¿lo tiene? Dice, el Hijo, es el resplandor de la gloria de Dios, la fiel imagen de lo que Él es, y el que sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, ¿qué hizo Jesús? ¿Qué llevó a cabo? La purificación de los pecados. Se sentó a la derecha de la majestad en las alturas. Ahí está otro texto que nos confirma que el sacrificio de Jesús fue completo. Primera de Pedro 2:24. Muchos textos para que no diga que no hay evidencias en la Biblia, ¿no? Primera de Pedro 2:24 dice, Él mismo en su cuerpo llevó al madero nuestros pecados para que muramos al pecado y vivamos para la justicia. Por sus heridas habéis sido sanados. Aquí está otra vez. Gálatas 1:4. Quiero que quede muy claro este punto. El sacrificio de Jesús fue completo. No ocupamos nosotros hacer obras para salvación. Las obras son un resultado de la salvación, que es diferente. ¿Cuál? ¿La de Pedro? La de Pedro ha de ser nueva versión internacional, yo creo. Es que no lo anoté por eso. Gálatas 1:4. Pero es lo mismo, de todos modos. Tú lees Reina Valera, ahí dice, Gálatas 1:4. ¿Lo tienen? Jesucristo dio su vida por nuestros pecados para rescatarnos de este mundo malvado según la voluntad de nuestro Dios y Padre, que es otra versión también, ¿no? Diferente. Y por último, Hebreos 9, 11 y 12. Todos estos textos son evidencias, ¿no?
Hebreos 9, versículo 11 y 12. ¿Listos? Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo. ¿Cuántas veces entró? Una sola vez. Habiendo obtenido, ¿qué obtuvo con esa única vez que entró? Eterna redención. Esto significa que el sacrificio de Jesús fue completo. Bien, pasemos a otro punto importante. Estamos hablando de la salvación que Dios nos ofreció siendo nosotros pecadores. Ya vimos que por su amor Él tomó la iniciativa, envió a su Hijo Jesucristo, quien se humilló y nos enseñó de esa humillación y esa obediencia hasta la muerte de la cruz. Y hemos visto que su sacrificio es completo. Ahora, pongan mucha atención a esto. La salvación, mis hermanos, es considerado o considerada grande y debemos cuidarla mucho. Repito, la salvación es considerada grande y debemos cuidarla. ¿Cuánto debes cuidarla, la salvación? Mucho. Voy a leer Hebreos 2, verso 1 y 3. Hebreos 2, verso 1 y 3. ¿Lo tienen? Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. ¿De qué hemos estado hablando, mis hermanos, usted y yo ahorita en este momento? ¿De qué hemos estado hablando? ¿De qué? La salvación. Esto es precisamente lo que está diciendo aquí. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. Es decir, aquí se está refiriendo al mensaje del Evangelio que proporciona la salvación. No sea que nos deslicemos, es decir, si nosotros no atendemos con diligencia al mensaje del Evangelio, si tú no prestas atención, si tú no lo aplicas a tu vida, si tú no lo pones en práctica en tu vida, seguro vas a dar lugar a otras tantas cosas que te van a deslizar, en lugar de hacerte llevar hacia un crecimiento en tu relación con Dios. Dice el verso 2, porque si la palabra dicha, otra vez estamos hablando del mensaje, si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. ¿Qué está diciendo aquí en el verso 2? En el verso 2 se está refiriendo al Antiguo Testamento, a la ley que el pueblo de Israel recibió, el pueblo de Dios recibió por medio de mano de los ángeles, que se la entregaron a Moisés. Y aquí está diciendo que si esa palabra dicha por medio de los ángeles fue tan firme y toda transgresión que se cometió contra ella recibió justa retribución, hubo un castigo a la desobediencia, a ese mensaje, al rechazo a ese mensaje. Entonces dice en el verso 3, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación que tan grande? Aquí no está hablando de si la salvación se pierde, porque luego alguien va a salir por ahí con su preguntita de 5,000. ¿Se pierde o no se pierde? No vamos a hablar de eso, porque de eso no está hablando. Está hablando aquí de prestar atención al mensaje de la salvación, lo grande que es esta salvación y por lo cual debemos cuidarla si la tenemos. Si de verdad la salvación está en tu vida, si de verdad tú te has arrepentido, has creído en el Señor Jesucristo, tienes una nueva vida, el Espíritu Santo mora en tu interior, tu responsabilidad es cuidar esa salvación que es muy, ¿qué? Grande.
Vamos a ver entonces, ¿por qué debemos cuidarla tanto la salvación? Número uno, ¿por qué debemos cuidar tanto esta salvación? Número uno, la salvación es tan grande porque en el momento que la recibimos, somos liberados de nuestro pecado y podemos experimentar victoria sobre él. Otra vez, lo voy a repetir. La salvación es grande porque en el momento que la recibimos, somos liberados de nuestro pecado y podemos experimentar victoria sobre él. Yo no sé cuántos de ustedes tengan la experiencia de decir, a mí me costaba mucho trabajo esto, y conforme fui creciendo en el conocimiento de Dios, en la palabra de Dios, fui obedeciéndolo, hoy tengo victoria en esa área de mi vida. ¿Cuántos pueden decir eso de sus vidas? ¿Los demás no? Ahora, la vida cristiana en eso consiste, ¿verdad? Usted sabe que la vida cristiana consiste que usted recibe salvación, usted recibe una nueva vida en Cristo, pero no quiere decir que automáticamente esa nueva vida a usted ya lo hizo completamente limpio, ya no tiene más pecados, ya no tiene más que batallar, usted ya debe estar tranquilo. No, tenemos una gran lucha. Un cristiano que no tiene una lucha interior es un cristiano que se duda que tenga salvación, porque una persona que tiene salvación, una de sus evidencias es que hay lucha en su interior. Hay una lucha entre su carne y su nueva vida en Cristo, que es un resultado de la salvación. Amén. Pero la salvación es tan grande porque, mis hermanos, lo primero que hace la salvación es liberarnos del pecado. Somos libres del pecado. Si somos salvos en Cristo Jesús, yo tengo libertad en Cristo Jesús sobre el pecado. No esa libertad que se gritó ahí el sábado en la noche en muchas partes de ¡Viva México! Y no. La verdadera libertad, mis hermanos, se tiene en Cristo Jesús. Pero es por esa salvación que se obtiene esa libertad. Pero no solo eso. Una vez que tenemos esa libertad sobre el pecado, Jesús nos da el poder para experimentar victoria sobre él. Primera de Corintios, capítulo 15, verso 57. Vamos a ver algunos versículos que respaldan lo que estamos hablando. Primera de Corintios 15, 57. ¿Lo tienen? ¿Lo tienen? Mas gracias sean dadas a Dios. ¿Cuántos dicen gracias, Señor? Que nos ha dado la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Mira, hermano, déjame decirte una cosa. Si un día tú le entregaste tu vida a Cristo, si un día tú decidiste, Señor, toma el control de mi vida, sé tú no solo mi Salvador, sino el Señor de mi vida, porque son ambas cosas, van juntas, no puedes separar una de otra. Él es tu Salvador, pero también se convierte en tu Señor, en el amo de tu vida, ¿verdad? El que te va a demandar cómo debas de vivir tu vida. Así que, mis hermanos, cuando entregamos nuestra vida a Cristo, una vez que le entregamos nuestra vida a Cristo, usted y yo tenemos la responsabilidad de trabajar para estar en victoria, no en derrota. A lo mejor sucede que puede ser que en alguna área de tu vida tú estás en derrota y en otras has logrado victoria. Pero no puedes dejar conforme esa área, tienes que seguir trabajando, tienes que seguir. Por eso dice, hermanos amados, estén firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano, no es en vano que luches. Ya le fallé otra vez al Señor. Híjole, levántate, pídele perdón, vuelve a tomar el camino, no te quedes ahí.
El Señor te perdona si te arrepientes y vuelves a abandonar ese pecado, pero sigue, prosigue. Amén. Segunda de Corintios 5:17. ¿Qué dice? De modo que si alguno está en Cristo, las cosas viejas, he aquí todas son hechas nuevas. Pero no se vale que la esposa le diga al esposo viejo, pues dice la Biblia que me deshaga del viejo hombre, ¿verdad? No, eso no se vale. El viejo hombre de su pecado, el viejo hombre de su naturaleza, de eso. Aquí dice que si somos en Cristo, tenemos salvación, somos nuevas criaturas, entonces todas las cosas de nuestro pasado ya quedaron atrás. Ya no hay por qué recordarlas, ya no hay por qué traerlas a memoria. Nunca se me olvida aquella ilustración que una vez conocí de una ex prostituta que durante 20 años se dedicó a ese ejercicio. Y un día alguien le predicó el mensaje del Evangelio y el Señor tocó su corazón y ella se arrepintió, dejó esa vida, abandonó esa práctica de vida que llevaba y se empezó a congregar en una iglesia. Pasó un año, pasaron 2 años y el pastor, viendo la fidelidad, la firmeza de esa mujer y cómo estaba madurando en Cristo Jesús, un día le dijo y le pidió: oye, ¿por qué no das tu testimonio a la iglesia? Sé que va a edificar a muchos el ver cómo Cristo te alcanzó. Entonces ese día, cuando ella iba a dar su testimonio, ella cuenta que en la tercera fila de la iglesia, por primera vez a la iglesia, venía el hombre que era el cliente número 1 de ella en el pasado. Entonces ella empezó a hablar y a hablar su testimonio y compartiéndolo. Cuando terminó, este hombre vino a buscarla y le dijo: oye, ¿te acuerdas de mí? Así muy, pues era primera vez que venía el hombre ¿no? ¿Te acuerdas de mí? ¿Sabes quién soy? Y entonces ella le dijo: no me acuerdo de ti. Ay, ¿cómo no te vas a acordar, hombre? Acuérdate. No me acuerdo. No, ¿cómo no? Si tú eres fulana de tal. Y le dijo esta mujer: no, ¿sabes qué? Esa mujer que tú estás buscando hace 5 años murió, porque la mujer que hoy ves es una nueva criatura. Qué bendición, ¿o no, hermanos? Así es como deberíamos de ser nosotros, de dar esa clase de testimonios, esa clase de expresiones, porque la salvación que Dios puso en nuestras manos es una salvación muy grande. Amén. Así que, mis hermanos, cuidemos de esa salvación. Aquí nos vamos a quedar. La próxima semana seguimos viendo esta salvación tan grande. ¿Por qué es tan grande la salvación? Que Dios le bendiga.